Bienvenido al podcast de Conexión Pineal. Es tiempo de despertar. Contándoles que vamos a hablar de los 4 elementos, pero porque estamos creando en relación a los 4 elementos, estamos creando una experiencia que tiene que ver con los 4 elementos, que los 4 elementos son los disparadores. Los 4 elementos, tierra, aire, fuego, son los disparadores de todo este proceso que los vamos a hacer en retiro, que lo vamos a hacer en distintos lugares del país, que van a ser retiros que van a girar alrededor del país en distintos lados. Y ese es un poco el disparador. Entonces queríamos ver un poco, de meternos un poco en el tema para ver qué dudas y qué temas podemos estar hablando con respecto a los 4 elementos. Y vamos a repetir las preguntas y llegamos desde aquí, dale. Bueno, la primera pregunta era ¿qué eran los seres de los elementos? ¿Qué eran los elementales? Si los 4 elementos eran los elementales o estábamos hablando de otros seres diferentes. Claro, es muy buena la pregunta, decíamos, ¿no? Que obviamente hay 4 elementos y cada uno de esos elementos tiene esos seres elementales, ¿no? Silfos, ondinas, salamandras, ¿no? Arañomos, salamandras. Exactamente, y decíamos, estos es el reino de los elementales, ¿no? Como hay reinos que es todo vida, diferentes reinos, el reino animal, el reino mineral, el reino de los elementales, el reino donde estamos nosotros, ¿no? Los seres energía, que es diferente al de los elementales. Todo viene de una misma fuente, todo el mismo proceso, pero los niveles de conciencia son otros, son distintos reinos. Nosotros creamos, nosotros tenemos un libre albedrío, pero los seres de elementos juegan un rol fundamental, no solo en todo lo que tiene que ver con el planeta donde vivimos, tierra, aire, fuego, agua, sino que en todo ese proceso ayudan a la fuente en la formación del cuerpo etérico de cada ser. Para que un cuerpo etérico se empiece a manifestar, el cuerpo de luz se empiece a manifestar acá, es un proceso que tarda muchísimo. Y de ahí recién la fuente ancla lo que vendría a ser esa chispa divina en el centro cardíaco y se crea el cuerpo físico. Los seres elementales juegan un rol fundamental en todo eso. Por eso mismo, dentro de nuestro cuerpo físico también, todos esos seres están muy presentes. No solo en la naturaleza, sino que dentro nuestro. Y comentábamos la importancia de que si nosotros, los humanos, aquí, mantuviéramos nuestro campo emocional de una manera calma, ordenada, en conexión la mayor parte con la fuente, con el origen, en armonía, más cerca del amor, mucho más lejos del miedo, las fuerzas de la naturaleza siempre estarían en armonía. El fuego nos generaría incendios, el agua nos generaría inundaciones, el aire nos generaría huracanes y la tierra nos generaría terremotos, ¿no? Se produciría en armonía todos esos mismos procesos de esos seres y de esos elementos que todos los pueblos alrededor del planeta reconocieron como los 4 caminos, como los 4 procesos, y que todo es vida. Eso creo que es importantísimo lo que dijiste ahí. A veces tendemos a pensar que, por ejemplo, que las piedras que no es vida, o que la tierra no es vida. Explican los maestros en algún punto que todo es conciencia directamente, que son distintos niveles de conciencia, pero que todo es vida en manifestación. Que en cada uno de estos reinos se encuentra vida en manifestación. Claro, y lo importante de eso es decir, sí, los seres de elementos, cuando hablamos de silfos, ondinas, salamandras y demás, es que a veces decimos, claro, hablábamos en YouTube, ¿no? Cuando estábamos, Leo, que decíamos, claro, como Tinkerbell, como que es una idea fantasiosa. Y realmente no, es gente de su propia especie, podríamos decir, ¿no? De su propio reino. Pero sí es energía y tiene esa individualidad de alguna manera. Sí, otra de las preguntas que nos habían hecho es si los elementales o los seres de los elementos tienen libre albedrío, cosa que vos habías empezado a comentar como que en realidad no. Entonces ellos al estar en nuestro cuerpo como que se mimetizan y toman la misma frecuencia o vibración que tenemos nosotros. Entonces si estamos enojados o contentos, ellos también van a actuar en consecuencia, es como que se copian. Me hace acordar había un juego, no sé si era el Candy Crush o uno de esos, que había uno enojado y los contagiaba a todos alrededor. Era como para poder visualizar cómo era que trabajaban los elementales. Es súper importante tener conciencia de esto, ¿no es cierto? Es como alguien diga que vos no tenés libre albedrío porque vos estás en tu casa y alguien se enoja en tu casa. Entonces claramente vas a ser afectado, en mayor, en menor medida, con mayor o con menor entrenamiento. Estos, como son parte de la creación, son parte del proceso, obviamente todo el campo emocional
Por eso decía Fede, si el campo emocional humanidad, ya no estamos hablando de una persona, si el campo emocional humanidad estuviera en calma, el fuego no sería un evento que sería un problema, el aire no sería un problema, la tierra no sería un problema. Estos reaccionan, se mueven, sintonizando con el campo emocional humanidad, que es el tuyo, el mío, el de todos los que nos están escuchando y el de todos los que no están escuchando y que no les importa nada de lo que estamos hablando, pues también están influyendo ese campo emocional humanidad y están moviéndose a través de esos procesos. Estos seres de parte de la creación son los que los pueblos han identificado y los tomaban como los elementos primordiales y los llamaban la tierra, el agua, el aire, el fuego, y a cada uno de estos le iban dando condiciones. Había unos que tenían que ver con las emociones, otros que tenían que ver con la fuerza, que tenían que ver con el espíritu. Fuimos interpretando como humanidad todo lo que nos rodeaba, pudiendo ver o no, sentir o no todos estos reinos en los que estamos inmersos y donde estamos todos simbióticamente conectados con todos estos reinos, ¿no? O sea, es que se me viene muy a la cabeza esto de cómo es adentro es afuera, ¿no? Que es así, cuando nosotros sigamos manteniendo una vibración baja o estemos enojados y demás, todo eso se manifiesta exactamente afuera, es bien claro. Digo, claro. En la naturaleza, lo que vos decías de los tsunamis, los volcanes y demás. Pero totalmente, ¿no? Y todo actúa en ese fractal que a veces no nos damos cuenta y es fundamental. La gran responsabilidad que acarrea cada ser, ¿no? Cuando empieza a despertarse, a darse cuenta de que es un creador realmente y que todo lo que sucede afuera no deja de ser un proceso que se da interno, lleva esa responsabilidad y a veces darnos cuenta, ¿no? Y decir cómo me estoy moviendo. Porque no estamos separados de eso, como decía Juan, no estamos separados, por más que nos estén escuchando, por más que no estamos separados de todo eso. Ese fue el gran cambio que hicimos quizá en los últimos 500 años. Los pueblos antiguos de todo el planeta, mucho antes, en todo el planeta siempre vivían muy, muy cerca, muy pegados a estos elementos y los entendían como parte de la naturaleza. Y hay una gran diferencia. En la antigüedad, y en no tan antiguo, hace apenas 500, 600, 700 años, en algunos lugares del planeta, en otros hace ya miles de años, el hombre se sentía parte de ese ecosistema. Era parte de ese ecosistema. Una de las cosas que nos ha ido generando es que en algún momento nos empezamos a sentir cada vez más lejos. Y entonces nosotros usábamos la tierra, aprovechábamos o necesitábamos el agua, aprovechábamos el fuego y hasta podíamos llegar a dominar el aire, porque ya podíamos hasta volar con más pesados del aire. Pero siempre nos sentimos nosotros como los manejadores de todo ese concepto, de todos esos elementos que teníamos nosotros para usar, aprovechar y manifestar. La gran manera de darnos cuenta de todo esto y la gran manera de sacar la verdadera potencia que tienen estos 4 caminos es entender justamente eso. Somos parte. De hecho, como decía Fede hace un rato, estamos formados por esos mismos elementos que tienen que ver con esos mismos seres elementales, que tienen que ver con lo que nosotros somos. El volver a conectar con todo lo que realmente somos y que se encuentra dentro de nosotros es el camino hacia la verdadera libertad. Yo tenía acá un machetito que me había hecho precisamente algo que estaba leyendo con respecto a esto, a cómo nosotros estamos formados, de que nuestro cuerpo etérico está formado precisamente por el elemento tierra, que nuestro cuerpo emocional está formado por el elemento agua, que la conciencia intelectual está formada por el aire, y esa chispa divina, que no sé si llegamos a hablar algo acá, Fede, que está anclada en el corazón, sería lo que representa el elemento fuego. Bueno, de por sí el fuego, fíjense que ese es fundamental, ¿no? Porque cuando hablamos del fuego sagrado, que está en todas las culturas también, en todos los procesos iniciáticos y demás, tiene que ver justamente con ese gran elemento, ¿no? Que es el del fuego, el fuego consumidor, el fuego purificador, el fuego que da vida, pero es comprender que realmente tendríamos que tener un sentimiento de gratitud y bendecir, ¿no? Con todo el amor de la fuente a todos esos seres de los elementos que generan todo ese proceso. Y no porque no los veas, no porque no tengas la capacidad de poder ver más allá del espectro visible y no puedas verlos, no quiere decir que no estén o que no quiere decir que no participen.
y simplemente empezá a hablar con los que cuidan tus plantas, con los que cuidan tu jardín, con los que están en cada uno de esos momentos. Y entonces quizá vas a empezar a poder armar una relación con eso que crees que no existe y que tiene que ver con parte nuestra, como decía Fede desde el principio, son lo que nos forman, y cada pueblo le ha ido dando distinta interpretación, que cada elemento estaba relacionado con alguno de los cuerpos que nos forman o con alguna de las características y las habilidades, pero lo importante, somos todo eso. Gran parte de la salida es recordar que lo somos. Estos espacios, cuando a veces estás en el campo, y pasás por la ruta, cuando pasás por la ruta y ves que está todo un campo arado y ves un pedazo como una isla donde no hay ni cortado el pasto, donde todo parece estar en forma natural. Y a Fede le comentaban en Santiago del Estero que le llamaban Ahí vive Dios. Esta tradición que algunos dicen que es celta, que otros es de los pueblos originarios de americanos, y como decía Fede recién, probablemente si preguntás en Asia van a decir que es una tradición de Asia, y si vas a África es una tradición de África. Este respeto que tenían los antiguos por ese lugar donde vivían estos elementales, donde no lo tocaban y no iban, ni le cortaban el pasto, no hacían nada. Directamente no iban a ese lugar. Y esos eran los que permitían que toda la otra cosecha funcionara. Toda la otra cosecha caminara porque había un espacio donde no tocaban. Es comentar eso, ¿no? Y que mismo cuando yo le preguntaba a la gente, ¿por qué lo dejan? Y sí, bueno, para que la cosecha sea productiva, pero no necesariamente la gente a veces tiene conciencia realmente de que lo está haciendo, ¿no? Algunos lo deben tener y otros capaz no, simplemente dejan ese espacio. Pero eso tiene que ver justamente con toda ese respeto y ese cuidado que hay que tener. Entonces, la recomendación, nosotros lo hicimos, Juan Pablo, en nuestro lugar ahí en San Alberto, en Uspallata, que guardamos un lugarcito, ¿no? Donde en el momento estábamos limpiando, cortando el pasto, desmalezando, podríamos decirlo, y guardamos un lugarcito justamente para los seres de los elementos, ¿no? Entonces, si tenés un jardín, si tenés un campo y no lo haces, es una buena práctica para hacerlo, porque te aseguro que una maceta. Hay seres ahí, ¿no? Ni que hablar si vivís en un bosque, cerca de un bosque de algún lugar con árboles, con mucha selva, más que seguro. Una maceta, tenés apenas unas macetas, bueno, una maceta no le saques ni los yuyos. Déjala libre. Y entonces haced un trato. Es un poco lo que contamos con Fede. Nosotros en Ilaqueya hay un espacio, un lugar que dijimos, bueno, este lugar es de ustedes. Cuando nosotros llegamos ahí había un bosque grande, eran como unas 20, 30 hectáreas que iban a talar. Un bosque que tenía más de 30, 40 años. Y ya había llegado el momento de cosechar. Era un bosque que se había plantado para cosechar. Era un emprendimiento productivo, de madera en este caso. Cuando supimos que iban a venir, nosotros nos fuimos con Agus, que era chiquita todavía, mi hija, y lo que fuimos los invitamos a venir a un lugar del terreno donde les prometemos que nunca vamos a cortar el pasto, que nunca vamos a pasar y que no nos vamos a acercar. Y ese lugar, esa esquina, desde el punto de vista más normal, la gente diría, pero si esa esquina no tiene agua, esa esquina está complicada. Bueno, esa esquina está siempre verde y los árboles están súper vivos en el lugar donde son de ellos y donde nosotros no entramos. Respetar espacios es sentirte parte. Si no, nosotros somos los que usamos la tierra, los que nos tomamos el agua, los que consumimos con el fuego y los que nos respiramos el aire. Somos parte de un todo. Les quería contar que hace unos meses yo había creado un libro que le puse un cuaderno. Le puse el título en inglés porque me llamó la atención la palabra que estaba googleando, que es sorceress, que significa hechicera en inglés, que era una cosa así medio como de magia, de brujería, qué sé yo. Y cuando busqué el origen de la palabra sorcerer, en una de las traducciones es source, que es fuente, y una de las cosas que decían precisamente es que el significado es la que trabaja o el que trabaja con la fuente. Y son, digamos, todos estos brujitos o brujitas que existían de antes, que precisamente trabajaban con todos los elementos de la fuente. O sea, si nos ponemos a fijar, ¿no? Como que es una sabiduría que estuvo desde siempre. Quizá antes se juzgaba, se criticaba, nos prendían fuego, qué sé yo, pero es una sabiduría que estuvo siempre. Y es eso, claro. Aparte, es los que trabajan con la energía de la fuente, nada más ni nada menos. Buenísimo, me encantó. Estar cerca de todo. Mucho antes de la tabla periódica, mucho antes de que podamos entender algunas cosas, todos entendían que estaban formados, y claro, veían 4 cosas, y eran las 4 caminos.
que se transforman en la cruz, que se transforman en los 4 caminos de los mayas, que se transforman en los 4 puntos cardinales. Y hay una relación entre los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, las cruces cuadradas que existen en todos lados. Entender que estas 4 fuerzas se juntan en un centro y de ahí nace la vida, pero que todas estas son parte. Y todos estos pueblos antiguos de distintos lados entienden que estos 4 elementos tienen un concepto que lo amalgama. Algunos lo llaman amor, otros lo llaman el éter, otros lo llaman de distintas maneras, pero están hablando de este concepto, la conciencia humana en algunos conceptos también, hacen que estos 4 elementos haya un quinto que los amalgame. Pero si nos separamos de los 4 y los ponemos de una forma de huyo, pues nos vamos a perder de la verdadera potencia que podemos desarrollar, la verdadera potencia que no podemos alcanzar porque nos olvidamos de la fuente, de lo básico, y a veces nos queremos ir a cosas demasiado complicadas. Había otra de las preguntas precisamente de nuestra audiencia, si existe un quinto elemento. Viste que se habla mucho de la quinta esencia precisamente, o un quinto elemento, que es el éter. Mira, hay distintas creencias, le llaman de distinta forma, pero todas creen que hay un quinto elemento que amalgama. En el calendario maya lo vas a ver en el centro Atonatiuh, en el centro de los 4 caminos, en las chacanas, en el círculo que se encuentra en el centro de los 4 caminos, que son los 4 caminos, los 4 puntos cardinales y los 4 elementos. Alguien dice, los puntos cardinales y los elementos no tienen nada que ver. Sí, es la manera que encontrábamos de marcar esto que nos armaba, y todos entendían que había un elemento que algunos llamaban éter, que otros llaman amor, que otros llaman conciencia, que otros pueblos llaman espíritu o gran espíritu, que es el que a estos 4 les da sentido, les da vida, porque los 4 pueden ser maravillosos y se puede armar perfectamente un montón de cosas, pero hasta que no entran los 4 en conexión con ese quinto, en amalgama, no aparece el Hijo del Creador revelado. Precisamente con respecto a esto quería recomendarles que lean el blog que publicamos hoy, compartimos en las redes precisamente sobre la leyenda de los 4 elementos, que está buenísima. Creo que quizá ahí está inclusive como más ordenado todos estos conceptos de los que estuvimos hablando hasta ahora. Otra de las preguntas nos viene de parte de Silvina y nos habla de, por ejemplo, en la ciencia china, que hablan de otros elementos como el metal y la madera, si también son de los 4 elementos, forman parte dentro de los elementos o elementales básicos que están en la naturaleza. Claro, la madera vendría a ser, desde el punto de vista de la energía, cuando hablamos de los 4 elementos, hablamos de esos 4 elementos, ¿no? Tierra, agua, aire y fuego. El metal no nace en la naturaleza. El metal lo arma el humano por medio de elementos de la naturaleza, mezclándolos, el fuego, la tierra y el agua. Claro. La madera es un elemento que nace del agua y de la tierra y del aire. O sea, es una mezcla de esos 4 lo que van generando los procesos. Los seres de los elementos, cuando hablamos del reino de los elementos y los seres elementales, hablamos de esos 4 elementos principalmente, ¿no? Todo es energía. Nuevamente, todo eso que va forma, cuando se vuelve metal, que pierde energía, no para nada. Sigue estando todo eso, sigue siendo la combinación de todo eso, ¿no? Que se va dando. Exacto, y son la combinación de 2 de esos 4. Y esto que discute la tabla periódica, no, por supuesto que no discute ni la tabla periódica, ni los átomos, ni los electrones, ni los protones, ni nada de este concepto. Es un concepto que está salido de ese concepto, y es justamente eso. Los antiguos entendían esto de esta manera que cuenta Fede. Es el hijo del agua y la tierra. ¿Qué son los metales? El hijo de la tierra y el fuego. Porque son los 4 creadores que van creando, que después le van dando en distintos pueblos, le van dando distintos significados, pero siempre son los hijos de esto que se va juntando. Desde la Biblia, con barro, agua y tierra. Siempre se junta esto, y no porque ellos creyeran que las personas estaban hechas de tierra, pero sí que eran parte de lo que nos constituye. Del polvo eres, al polvo volverás. Maravilloso. Ahí les voy a compartir. Ya me ganó Fede. Ya te ganó Fede. Ya lo compartí, lo fijé ahí para que tengan el blog. Quien le interese, dé clic ahí para leer un poco más sobre esa leyenda que está muy buena. Está muy buena. Quería leer precisamente la última frase, que es re linda, que dice: cuando todos los seres humanos encuentren dentro suyo los 4 elementos primordiales, serán verdaderos guerreros, nobles, puros.
y toda la creación estará en armonía y ellos podrán colaborar con la creación en lugar de destruirla. O sea, como para que nos demos cuenta si es importante o no, justamente nosotros que estamos trabajando sobre todo el tema de la creación y demás, si es importante o no tomar conciencia de esto, ¿no? Pero totalmente. Y lo importante de esto, hasta desde un punto de vista biológico, si lo querés ver, ¿no? Porque vos decís, los 4 elementos es lo que te mantiene. Suponete que no crees en nada, decís, bueno, yo no creo que haya silfos, ondinas, ni hadas, ni gnomos, ni nada. Pero obviamente que esos 4 elementos son los que te dan vida, ¿no? El agua, el aire, no puedes estar sin eso, ¿no? De la tierra viene toda la comida que adquirís, y del fuego es lo que te calienta, lo que te permite lograr un montón de procesos. Pero mismo cuando conectás con la naturaleza, cuando caminás con la naturaleza, te sentís más energizado, te cambiás todo el proceso de sanación y biológico que va pasando a través de la ionización que pasa cuando caminás y tocas tierra. Tan simple como eso, ¿no? Perdón. No, justamente iba a decir que ibas a decir algo por el estilo, pero yo en verano, en invierno no, trato de caminar mucho descalzo, es fundamental, te conecta de una manera muy potente con todo, te reordena. Sí, tal cual. Es increíble, bueno, yo vivo en Capital y en general todos mis ejercicios de conexión y demás trato de hacerlo cerca de, me voy a caminar al Rosedal y demás, pero estando acá en San Alberto que tengo la posibilidad de abrir la puerta y salir caminando descalza y prender un fuego y sentir todo lo que pasa alrededor con el tema del aire, el viento, el agua, es increíble. Cuando uno empieza a hacer ejercicios de conexión, de meditación, que nos vamos armonizando y demás, es increíble cómo afuera la naturaleza también empieza a cambiar. Empieza a levantarse un viento diferente, la tierra se mueve diferente, el agua, el fuego. Bueno, si quieren después entren en mi perfil, que hoy subí un montón de fotos de un fueguito que prendimos ayer que no lo podíamos creer. Las cosas que aparecieron ahí. Totalmente, y acabas de decir algo fundamental, un gran tip para tomar en cuenta. Cualquier persona que nunca lo hizo, que lo ponga en práctica, como bien decías, puede ser la conexión, puede ser una meditación, puede ser ponerse a orar, lo que sea, en un lugar de la naturaleza donde preferentemente esté solo, silencioso, y va a ver cómo empieza a responder la naturaleza y los seres de los elementos, ¿no? Y con ese sentimiento de tratar de conectar con esos seres, ¿no? Que es una gran manera de empezar a ver y cómo se van manifestando, como vos dijiste, en el fuego, en esas fotos en el perfil de Leo están muy buenos, el fuego parecen seres, y ahí se van manifestando, esos son, ¿no? Las salamandras que se van manifestando ahí, que pasan el agua, pasan el aire, pasan todo, entonces pónganlo en práctica. Mira. Y no son imágenes bonitas nada más y cosas fantasiosas, o sea, quizá nosotros intelectualmente no entendemos lo que está pasando cuando ellos se manifiestan, pero ellos están trabajando sobre nosotros. O sea, yo estoy hace casi un mes acá y es impresionante cómo me siento yo diferente. Exacto, es vida. Te limpian, te purifican. Todo poco fue caminando hacia ese concepto. Cuando estábamos hablando con Tisa y con Santiago Pando, ellos nos contaban en unidad de la importancia de volver a la naturaleza. Como eso estaba aparte, que nos habíamos separado, que llegaba el tiempo de volver. Cuando estuvimos viendo el tema de los Keros y su Mistai, que hablaban de el tiempo del Mistai, que ellos decían que es el tiempo que los que se alejaron de la tierra, los que terminaron dañando la tierra por separarse, que para poder encontrarse tenían que amigarse y sanar la tierra. Es por eso que en este ciclo que vamos a hacer cuando se pueda, porque vamos a hacer talleres que van a ser en los 4 puntos cardinales, retiros, que van a tener que ver con conceptos. La tierra, ¿pero qué tiene que ver con la tierra? No, tiene que ver con nosotros, con lo más fundamental. El agua, con ese campo emocional. El fuego, con todo su poder. Y el aire. Y el sol. Claro, va a ir entendiendo todo ese juego. Es el momento en que nos volvamos a amigar. Y no es una mente ecologista de Rainbow Warrior de venirse a pelear con Greenpeace, que está perfecto. Es volver a amigarse. Y no trates de cambiar al planeta, que todo el mundo deje de usar plástico de un solo uso. Empezá por vos. Es que es muy lento. Confía un poco más en la tierra, confía un poco más en los seres de los elementos y hacé lo que te toca a vos. Empezá por lo que te toca a vos. Reconectar con todo eso y sanar. Para que todo sane. Totalmente. Son los tiempos que tenemos que volver. Creo que esta situación que pasó acá también, chicos, y a todos los que están escuchando, ¿no? Le mandamos un gran saludo. Ahí la veo a María José también,
Vale, Sí, ahí le está. mandamos un gran saludo, que estuvo acompañándonos todo el año pasado ahí en el programa de la radio. En estos tiempos, este encierro que pasamos, ¿no? Que se fue dando en todo el planeta como nunca, nos llevó a apreciar la naturaleza mucho más también, ¿no? Y hasta nos dio como el lado bueno, uno de muchos de los lados buenos que tiene para mí todo este proceso que se fue dando, es el querer volver a conectar con la naturaleza, ¿no? El querer volver a estar, el querer decir, pará, estuve tanto tiempo que no pude ir, ahora quiero, y pueden pasar procesos magníficos como el que comentabas vos, Leo, ¿no? Que estás ahí y te cambió todo. Sí, no me quiero ir, obviamente. Pero porque esto es un aprendizaje, eso es lo que de alguna manera les quiero transmitir, más allá de que yo vivo encerrada en un departamento. Estoy acá y es como que me siento diferente, mi vida cambió, la vibración cambió, o sea, para mí es como muy loco, soy muy bicho de departamento, entonces poder conectarme, hasta una vez yo dije, no, yo estoy muy loca. Salí a caminar por el arroyito y estaba muy conectada, iba muy feliz, muy agradecida y demás, y de repente empecé a escuchar como que dije, no puede ser que el agua esté hablando. El agua habla. Yo no tengo ese nivel de conciencia, pero te juro que tenía como un lenguaje, me hizo recontra acordar, no sé, en algún momento alguien había contado alguna historia de eso, de que el agua hablaba. Pero mirá, te lo voy a decir, ya muy estoy re fácil loca, porque pero no. Lo acabo de terminar de leer, el libro justamente de Siddhartha de Hermann Hesse, gran libro, ¿no? Gran libro que si lo leyeron vuelvan a leer y si no lo leyeron, léanlo. Justamente habla una gran parte de cómo habla el agua, ¿no? Que justamente, no les voy a contar el libro para no... Tiene mucho que ver con cómo habla el agua, ¿no? Y cómo esa conexión es fundamental. Y justamente ayudaba en el proceso de realización del ser, ¿no? O sea que es fantástico poder hacerlo, ¿no? Habla... Y acá un dato, Dale. acá un dato que lo dice Virginia porque es normal. Aquí nietita y abuelo andan descalzos y a mí me enojan, pero en la arena estacionaria y pude, lo hice. Es algo muy normal, ¿no? Cuando vemos a alguien andar descalzo, que contaba Juan Pablo, yo ando descalzo, suponete ahí, a veces los padres, ¿no? O algún familiar o alguien te dice, che, pero pará, calzate, te vas a enfermar, ¿no? Es como que te tienden a tener una posición totalmente distinta al contactar con la naturaleza. Exacto. Y no solo habla el agua, no solo el fuego se expresan salamandras en el aire, las nubes, sino que la tierra también. Yo tengo la posibilidad, la suerte de caminar 50 metros y estar en la precordillera. Y estos últimos 3 días salí a caminar y como estábamos con todo el contexto de estar en este proceso y como también lo había escuchado alguna vez, dije, sin entrenarme, sin prepararme, estaba como a más o menos 3 kilómetros de la casa y dije, yo no puedo correr esos 3 kilómetros, me canso, menos a 2000 metros de altura, pero si me ayudan llego. Y lo hice 3 días seguidos y es como que la tierra te trae, pero es poder conectarte con eso, Así se caminaban leguas, así se podían hacer un montón de cosas. Conectarse, amigarse, encontrar esta esencia dentro nuestro nos permite estar cada vez más conectados. Nos permite reconocer que somos el creador, pero que somos la creación. Que la creación vive dentro nuestro, porque la fuente es la creación. Él se parte en la creación. Entonces nosotros, reconocer esas partes de la creación en nosotros, nos vuelve mucho más potentes. Y sobre todo nos va a volver más conscientes. Buenísimo. Estaba revisando por mirá ahora. Qué bueno ahí una historia de la José. A ver. La José dice, mira, hermoso tema. Cuando era chica escuché el grito de unos lirios al regarlo. Dejaba de regar y se callaban. Lo interpreté como un gemido de agradecimiento. El agua que les estaba dando. La llamé a mi mamá y ella también los escuchó. No es algo que lo cuenta todo el mundo, pero que es tiempo de empezar a compartir esas cosas. Claro que sí. Y las personas que trabajan en el campo también lo saben. La ciencia también, la ciencia occidental, también lo ha investigado y también ha logrado. Los estudios de Clay Baxter, el doctor Clay Baxter en los años 60 fue uno de los primeros que empezó a usar el polígrafo, el detector de mentiras. Y trabajaba para el gobierno de Estados Unidos. Después puso una consultora personal y él mismo cuenta en sus libros cómo empezó por paviar, por tontear, conectárselo a las plantas. Y las quemaba, les hacía algo y a veces no reaccionaban. Es una historia muy interesante, ¿no? Porque les prendían agua caliente, les prendía el encendedor, nada. Pero
en un momento pensó ir a buscar al cajón de su secretaria una tijera para cortar y ahí se empezó a mover. Y bueno, empezó a hacer distintos experimentos. ¿Qué es lo que era? Esto todavía mucho más allá. Porque la planta sabía que cuando estaba mojando, cuando estaba haciendo un montón de cosas, no buscaba hacer daño. Pero cuando lo quería cortar para ver si había una reacción, sí tenía la intención de hacerlo. Y la planta como que podía percibir la frecuencia que había, ¿no? Lo que quiero decir es algo que nunca se investigó mucho más profundo. Estoy hablando de los años 60. Ya se podía haber investigado mucho más. Y como bien decimos, los pueblos originarios sí lo sabían, sí lo hablaban. La cultura popular lo tiene de hablarle a las plantas, ¿viste? Cuando las regás, cuando haces... Y es algo que se podía haber investigado y haber cambiado nuestro comportamiento, como bien decían ustedes, con el entorno, que nos sentimos dueños del lugar y no parte del lugar. Es un poco lo que dicen los maestros. Ayer estaba leyendo un discurso de un maestro que estaba explicando que todo tiene conciencia, que lo podemos diferenciar en distintos niveles de la conciencia, pero que es no comprender a la gran potencia el creer que la planta, la piedra, el animal, el perro, el gato de tu casa no tienen conciencia y se mueven solo por instinto o solo por genética. La planta nace. Directamente decían, las piedras tienen conciencia, que quizá no es la misma autoconciencia que puedes tener vos o yo, pero que tienen conciencia y que es vida, que la conciencia es vida, que cuando interpretamos y reconocemos la vida dentro de cada uno de esos lugares, nos hacemos más conscientes del único Dios en todo. La importancia de cuando uno va a un lugar y llevarse una piedra, pedir permiso, de cuando uno entra a un río, entra a un bosque, entra a algo, pedir permiso, y si va a tomar algo de ahí, con más razón, ¿no? Y lo mismo, porque como todo esto tiene conciencia, le dice, entonces me tengo que volver vegetariano y nada, no. Pero el agradecimiento, la bendición al momento de ingerir los alimentos. Fundamental también para armonizar todos esos procesos. Sí, eso iba a recordarlo, el tema de bendecir, agradecer, cargar los alimentos, porque por más que comamos lechuguita y tomatito, si quizá han pasado por manos y por lugares que están cargados energéticamente, que no sabemos con qué están fertilizados y demás, al poder con nuestras terminales, ¿no?, energéticas, que son las manos, poder cargarlos con sentimientos de gratitud, de que ese alimento se extienda a todo el mundo gracias a los elementos, a toda la cadena. Justo estamos unos días acá con un amigo y él me dijo una frase que ahora no me la acuerdo, que creo que es en japonés, y esa frase en japonés resume precisamente toda esa gratitud que nosotros hacemos al cargar los elementos. También el agua, ¿no es cierto? El agua, ya sea el agua corriente, el agua del bidón y demás. También con la que te bañás. Con esos sentimientos. Con la que te bañás. Ahí Adriana también nos cuenta que ella tiene un estanque cerca de su casa y disfruta de conectarse con ese momento. Y claro que sí, los pájaros, la mariposa, y todo lo que está ahí se forma en vos. El tema es reconocer eso en todos lados. Cuando nosotros lo reconocemos en nosotros, cuando nosotros reconocemos la naturaleza en nosotros, no necesitamos estar en el estanque, en la montaña, en el bosque, que claramente se expresan con mucha mayor fuerza. Por eso lo importante es que todo viene de adentro y nada viene de afuera. Cuando yo logre reconocer al estanque, a la montaña, al bosque en mí, pues entonces viene conmigo a todos lados, porque soy parte de la montaña, soy parte del bosque. Chicos, estamos llegando casi ya al final del programa. Muy bueno. Un par de cositas que quería recordar. Fede, ahora dentro de poco haces un taller precisamente allá en Salta, en la naturaleza, en un spa. En la naturaleza, exactamente. Lo hacemos 3, 4 y 5 de febrero. Quedan muy pocos lugares. Si alguien está por el noroeste argentino, que aproveche o quiera venirse para acá. El lugar es hermoso, es fantástico. Conexión cara a cara, ¿no? Que hace tiempo también que no estábamos realizando actividades así. Y con la naturaleza. O sea que es más que fantástico, más que súper. Gran evento. Qué lindo, sí, que veo que a la noche cuando hacemos la conexión de la elevación de frecuencia hay un montón de gente que se muere por juntarse, por ir, por volver a participar de los retiros, por volver a compartir, por volver a juntarnos a la naturaleza, no importa ya haciendo. Vamos a hacer mientras se pueda retiros chiquitos, cortos, en la cantidad de gente para respetar la distancia, y lo que vamos a hacer más fácil es ir nosotros. También vamos a estar haciendo algo en Buenos Aires, que ya en estos días, hoy, mañana, ya Zulo va a estar, la gente de Buenos Aires, la zona, creo que va a ser por San Miguel o por no sé dónde, un lugar hermosísimo que está viendo la SU. Si no lo tiene listo ya, entre hoy y mañana lo va a tener listo.
donde vamos a estar los primeros días de febrero. Para los primeros días de febrero también con un encuentro de 3 días. Algo se está viendo por la zona de Córdoba también. También por la zona en Bolsón. En el Bolsón, para fines de febrero, vamos a estar por el Bolsón también, para los del sur. En encuentros cortos. Bueno, vayan reservando lugar de las vacaciones y preparando las valijas, que ya nos volvemos a juntar. Encuentros cortos de poca gente hasta que se vengan los encuentros tierra, agua, fuego y aire, que nos van a llevar a la gran victoria. Y el club, no se olviden del club, que es el gran proceso de transformación. Miren el video, lean el blog para que entiendan cómo se usa el club, cómo se puede sacar la real potencia de todo eso, que es mucha y que realmente sentimos es el proceso mejor que se podía haber llegado, que era maravilloso poder tener esto, que lo puedas repetir las veces que quieras, hacerlo las veces que quieras, pero sobre todo hacerlo con un orden y con un sentido, con una determinación. Estamos muy contentos y convencidos, hay muchísima gente que ya se ha sumado al club, cómo el club va a generar el gran proceso de transformación. En la página conexionpineal.org, ahí mismo pueden entrar al podcast, pueden suscribirse al podcast, subimos estos programas más otros audios, está el blog, también hay gente que le gusta escuchar, hay gente que le gusta leer, así que lo pueden encontrar por diferentes maneras a toda la información. A caminar el camino, ¿no? Que eso es lo importante, a caminar el camino. Hay muchos beneficios. No solo conocerlo. Para los que participan del club hay muchos beneficios. Digo, también hay un grupo en Telegram, por lo que vi, sí, donde se va compartiendo información. Hay beneficios de descuentos para los talleres presenciales. Hay un montón de cosas ahí. El principal beneficio es tener las herramientas para poder hacerte todo un proceso de transformación. Ese es el principal. Todos los demás, pues hay un montón. Hay un montón y va a seguir habiendo cada vez más, pero el hecho de que vos puedas ir tomando y moviéndote va a ser la gran transformación. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos la próxima, que estén todos muy bien. Ever get that feeling? You just feel like doing nothing, staying in bed. Ever get that flick song?